34. Eddie extendió la mano hacia el aire. El mensajero mágico, reconociendo el gesto como una invitación, voló hacia él sin necesidad de pasar por la ventana. Al encontrarse con la mirada de la criatura que se posó en su dedo, una voz grabada resonó en su mente. La información que me diste resultó ser exacta. El conde Edlen, tan pronto como su segundo hijo cayó, selló cualquier filtración sobre su enfermedad para evitar que la moral del norte se desplomara. El conde también pareció estar muy confundido al principio, como si no hubiera anticipado este evento. Claro, pronto recuperó la compostura y mostró su lado despiadado al encerrar a su hijo en una habitación sin luz. Tan pronto como supo que era una enfermedad hereditaria, lo abandonó. Sigo preguntándome cómo supiste algo que nadie más pudo predecir, pero aceptaré el trato que me propusiste. Era la respuesta que Eri había estado esperando. De lo que pediste, empezaré por darte un resumen de la información sobre la capital imperial y el palacio. Honestamente, como no sé qué es prioritario para ti, no estoy seguro de en qué enfocarme. El mensajero procedió a informarle con calma sobre el ambiente en el palacio y los conflictos, grandes y pequeños, entre los nobles. No había nada particularmente útil. Y sobre el tercer príncipe Sober y esos nobles que solían acompañarlo, o más bien, que se jactaban de su nombre, ¿conoces al barón Asiers? Parece que él y su heredero han desaparecido. No se les ha visto en los clubes, en los antros de apuestas, desde hace bastante tiempo. La información que el mensajero compartió de manera casual, como si no hubiera más que decir, tampoco era de mucha importancia. Eddie no se inmutó. Esto también era algo que había anticipado. Conocía mejor que nadie el carácter de Sober y sabía que no se quedaría quieto. Para ponerle una cadena más fuerte alrededor del cuello. Aún cree que puede controlarme manipulándolos. Era ridículo. Tragándose su propia ironía, Eddie miró a los ojos del mensajero mágico. La voz que llegó era monótona y sin emoción. Parecía que no tenía ni idea de que esos dos hombres eran su familia. Por supuesto. Desde el momento en que cayó en las garras de Sober, su existencia había sido borrada. Para el mundo exterior, el segundo hijo del barón Asiers había muerto en su infancia. Solo la segunda consorte imperial y la familia Asiers sabían que Ari vivía como una sombra. Raven nunca lo descubriría, a menos que Ari mismo revelara su identidad. Si lo hiciera, significaría que es más competente de lo que esperaba, y sería aún más útil. En cuanto a los movimientos de los nobles del norte, preferiría discutirlos en persona. ¿Te parece bien mañana al amanecer? Iré al gremio. Los ojos del mensajero mágico brillaron en un tono dorado. Después de registrar la respuesta de Eri en su mente, la criatura desapareció en una nube de humo azul. Eri miró al vacío por un momento, luego bajó la mirada y escudriñó la ventana antes de observar a Louis. En sus manos ya sostenía la espada blanca. Era hora de sentir el dolor tranquilo que abriría el futuro de Louis. Louis se retorció con un gemido leve. Eddie. Eddie, te quiero. Me gusta mucho. Te quiero muchísimo. ¿Podría dejar de confesarse en sueños, por favor? Era vergonzoso. Mientras torcía los labios, Eddie cortó su mano sin vacilar y se acercó con paso firme. Bueno, yo también te quiero. Murmurando con desdén, Eddie se inclinó sobre Louis. Para mí, solo existes tú. Para mí, solo existe Su Alteza. No tengo a dónde volver, y tú eres la única persona en quien puedo confiar. La única persona que me necesita. La única persona que me da valor. Solo tú, Su Alteza. Te quiero, Eddie. Te amo. El murmullo de Louis llegó a los oídos de Eddie. La confesión apasionada del joven le provocó un cosquilleo en el pecho, marcado por las cicatrices. Cuantas más palabras cariñosas escuchaba,
más se sentía como la persona más preciada del mundo. Se sentía respetado y valorado. Eddie abrazó a Louis sin soltarlo. Sin detenerse, movió su cabeza y posó sus labios en la frente de Louis. Mientras la maldición fluía hacia la herida abierta, los besos suaves continuaron. Era la manera silenciosa en que Ari expresaba sus sentimientos. Cuando la herida se cerró, repitió el proceso, tomando la espada blanca de nuevo. Luego, abrazó a Louis una vez más. No sabía cuántas veces había repetido el acto. De la boca de Louis, que sentía una extraña flotabilidad, escapó un suspiro incómodo. Ah. Mientras dormía, sin saber lo que le estaba sucediendo, las lágrimas que brotaron mojaron la almohada. Eddie. En el límite entre el inconsciente y la conciencia. Cuanto más llamaba el nombre de la persona que amaba, más sentía Louis un dolor punzante en el pecho. Era como si la mala suerte que llevaba consigo estuviera arrastrando a alguien precioso y valioso hacia las profundidades del mar. Eso le daba más miedo que las pesadillas que ya no tenía. Instintivamente, retorció su cuerpo. Movió los brazos y pataleó. Eddie, no. No te acerques más a mí. Aléjate, por favor. Las lágrimas no cesaban. Eddie. Con un grito desesperado, Louis abrió los ojos de golpe y se incorporó de un salto. En el proceso, retrocedió hasta el borde de la cama, como si temiera tocar a Eddie. Pero no había rastro de él. Solo silencio. Eddie. Mientras intentaba calmar su respiración agitada, extendió la mano con cuidado para tocar el espacio a su lado. Eddie no estaba allí. Eddie. Eddie. Con el rostro pálido, miró alrededor frenéticamente. Aunque no podía ver, sentía que debía hacerlo. Pasó la mano por la cabecera y el borde de la cama, pero no quedaba rastro de calor, solo frío. Como si hubiera abandonado el lugar hacía mucho tiempo. Por un momento, se quedó paralizado. Luego, llegó la confusión. Su mente era un caos. Era como si alguien hubiera entrado y hubiera enredado sus pensamientos, el tiempo y el equilibrio en una maraña complicada, imposible de desentrañar. Se sentía atrapado en una línea borrosa y desordenada. Louis levantó la mano y tocó su rostro, que se sentía incómodo. Las comisuras de sus ojos estaban secas y rígidas, como si hubiera llorado durante mucho tiempo. ¿Había llorado? ¿Por qué? Recordaba haber sentido una emoción y una sensación profundamente tristes y dolorosas relacionadas con Eddie. Pero por más que lo intentara, no podía recordar que lo había hecho sentir tan miserable. Solo recordaba que había sido más cruel que una pesadilla. Eso era todo. ¿Había sido un sueño? ¿O había sucedido algo de lo que no era consciente? No lo sabía. Y no saberlo lo hacía sentir ansioso. Louis primero intentó controlar su respiración, que amenazaba con descontrolarse de nuevo. Luego, se golpeó las mejillas varias veces para recuperar la compostura. Incluso después de eso, decidió salir a buscar a Eddie. Se levantó de la cama y tomó el bastón que estaba cerca de la mesita de noche. Fue entonces. Crack. El sonido de la puerta abriéndose y la presencia familiar llegó a sus oídos. Ya está despierto. ¿Buenos días? Era Eddie. Sí. Buenos días. Quería responder con alegría, como de costumbre, pero por alguna razón, las palabras no salían. Había estado llamándolo y buscándolo con desesperación, pero ahora que Eddie estaba cerca, su corazón se enfrió, para su propia confusión. En su lugar, una ira inexplicable comenzó a agitarse en su estómago, subiendo hasta su garganta. Era un tipo de enojo que nunca antes había sentido. Louis lo reprimió con fuerza, para que no estallara.
No quería herir a su preciado Eddie, dejándose llevar por emociones confusas tan temprano en la mañana. Como no podía identificar la causa raíz de sus emociones fluctuantes, no sabía cómo manejarlas. Se pasó la mano por el desordenado cabello, apartándolo de su rostro. ¿Qué pasa con esa expresión? Mientras intentaba sacudirse la confusión, Eddie lo reprendió con su tono habitual. Aunque era el mismo de siempre, Louis no podía reaccionar como siempre. Eddie. Sí. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Me estás mirando? Sí. Lo estoy mirando. ¿Por qué? ¿De verdad me estás mirando? Su voz se volvió más fría con cada palabra. Podía sentir la mirada de Eddie sobre él, pero aún así preguntó de nuevo. Había llorado, así que sus ojos debían estar rojos. Además, se había golpeado las mejillas, por lo que debían estar marcadas. Si Eddie lo hubiera visto, no habría reaccionado así. Le resultaba extraño que no se sorprendiera. Podía sentirlo. Debajo de la fachada de calma, Eddie estaba ocultando algo. Tap. Movió el bastón y dio un paso hacia adelante. Tap, tap. 2 pasos, y estaba más cerca de Eddie. Estoy aquí, Eddie. Anoche tuve un sueño. ¿Qué tipo de sueño? En la respuesta de Eddie, había una preocupación profunda y una tensión sutil. Louis puso toda su atención en él. No lo sé. No podía ver en él. Solo sentí que tú me quitabas algo que no deberías llevarte. Ah. La niebla sombría en su mente se disipó. Al poner en palabras y reflexionar sobre la confusión y la ansiedad que lo habían estado atormentando, comenzó a entender. Aunque era una imaginación sin base en la realidad, Louis no la descartó como una ilusión. Porque recordó lo que había hecho instintivamente al despertar. Había evitado a Eddie, como si tocarlo fuera peligroso, sin siquiera darse cuenta de que no estaba allí. Louis era sensible en ese aspecto, y no había razón para que se sintiera presionado sin motivo. La certeza lo hizo sentir apurado. La maldición amaba las sombras. Caminando rápidamente, se colocó detrás de Ari y lo atrajo hacia su pecho, envolviéndolo en su aura. Luego, enterró su rostro en su nuca. 35. ¿Qué estás haciendo? Quédate quieto. Con los dedos, Louis bajó el cuello impecable de Ari y hundió su nariz en la piel expuesta, inhalando profundo. Apenas podía percibir algo más allá del aroma fresco y húmedo del bosque y los productos de baño que ambos usaban. No había rastro de la energía desagradable y pegajosa característica de la maldición. Con los ojos entornados, Louis también tocó el pecho de Ari. Específicamente, cerca del corazón. Tampoco allí detectó nada. Por más que lo intentó, el resultado fue el mismo. Solo entonces su corazón agitado se calmó un poco. Retrocedió y volvió a mirar a Ari de frente. Parecía que, después de tanto tiempo sin pesadillas, sus nervios estaban al límite. Así debe ser. Definitivamente. Louis levantó la comisura de sus labios en una sonrisa torpe, disculpándose por su comportamiento grosero. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de capricho es este? Y, por cierto, ¿qué le pasó a tu mejilla? Aunque escuchó la pregunta que esperaba, la sensación de inquietud que lo invadía no desaparecía, como si estuviera clavada en su interior. Se le cerró la garganta. Quería responder, pero las palabras no salían, como si fuera un niño que hubiera olvidado cómo hablar. TSK. Eric chasqueó la lengua y lo jaló de la mano. Louis se dejó llevar. No debe ser nada grave. No puede ser nada grave. ¿Verdad, Eric? Una sombra oscura y húmeda se extendió como una mancha en el agua. Tenía miedo. Esta vez,
Solo esta vez, deseaba que su instinto, que nunca se había equivocado, estuviera equivocado. Eddie sentó a Louis en la cama y comenzó a peinar su desordenado cabello. Si hubiera sido el Louis de ayer, habría tomado el peine y lo habría hecho él mismo, pero hoy no lo hizo. Bajo su apariencia tranquila, se podía vislumbrar su confusión interna. Ansiedad, inquietud, miedo y confusión. Eddie, sintiendo esas emociones intensas que Louis le transmitía, solo continuó con su tarea en silencio. Después de arreglar su cabello, se acercó a Louis y examinó su mejilla. Las marcas rojas eran visibles. No era difícil deducir que se las había hecho él mismo al golpearse para recuperar la conciencia entre el sueño y la realidad. Los labios de Eddie se torcieron. Recordó la resistencia de la noche anterior. No pudo forzar a Louis, quien agitaba los brazos y pataleaba, advirtiéndole que no se acercara, que era peligroso. Si lo hubiera hecho, Louis podría haberse despertado. Además, tenía miedo. Miedo de que descubriera lo que había estado haciendo en secreto, miedo de lastimarlo. Sin darse cuenta, esos pensamientos lo persiguieron mientras observaba a Louis. Louis lastimado. Louis mirándolo con frialdad. Louis alejándose de él. Louis rechazando todo lo que era. Por primera vez, Eddie, quien siempre había permanecido indiferente incluso frente al peligro e incluso en el momento de elegir la muerte, sintió miedo. Intentó calmarlo, diciéndole que estaba bien, que no había peligro, pero cuanto más lo hacía, Louis se retorcía con mayor violencia. Incluso llegó a llorar y suplicar. Que se alejara. Que no quería que Eddie se lastimara. Que tenía miedo de que algo malo le pasara. No pudo hacer más que mirar a Louis, cuyas lágrimas caían como un torrente descontrolado. Esa escena también hirió a Eddie. Tanto que, sin darse cuenta, las lágrimas brotaron de sus ojos. Luego, no pudo esquivar el golpe que vino hacia él. O tal vez sería más correcto decir que no intentó esquivarlo. Como resultado, una de sus mejillas estaba magullada y su labio sangraba. Eddie observó en silencio el rostro de Louis, que tenía una marca similar. Aunque el golpe que recibió no le dolía, la herida de Louis le dolía profundamente. Apretó la mandíbula. Toc, toc, toc. En ese momento, llegó un oportuno golpe en la puerta. Al girar la cabeza, vio a Belle entrar. Traje agua para que se lave. Con un saludo respetuoso, Belle se acercó y colocó un lavabo, una taza para enjuagarse la boca, productos para el lavado facial y una toalla sobre la mesa. Pronto traeré el desayuno. Cuando Belle levantó la cabeza y sonrió, sus ojos se encontraron con los de Eddie. La boca de Belle se abrió. Justo antes de que escapara un grito de sorpresa, Eddie le tapó la boca. Belle, rápido para captar la indirecta, asintió en silencio, indicando que se mantendría callado. Con una mirada severa, Eddie retiró su mano, y Belle, después de mirar alrededor, salió de la habitación. Para evitar que Louis, tan sensible, notara algo extraño en el breve silencio, Eddie inició una conversación. La próxima vez que quiera recuperar la conciencia, pellizque su abdomen o sus muslos. No se golpee la mejilla. ¿Qué es esto? Con una toalla humedecida, limpió el rostro amoratado de Louis. Lo haré la próxima vez. Lo siento, no tiene por qué disculparse conmigo. Y aunque diga eso, trate de no pellizcarse tampoco. Verlo lastimado me hace sentir mal. Sí, lo siento. Por hacerte preocuparte. Louis murmuró débilmente y tomó la taza que Eddie le ofrecía. Después de enjuagarse la boca, se cambió de ropa con sumisión. Por cierto, ¿dónde estabas? Cuando desperté y no estabas, me asusté. Mucho. Muchísimo. Solo fui a dar un paseo. También para revisar los alrededores del castillo. Louis, quien entendió que había estado vigilando por si Sobera aparecía,
Sonrió amargamente y extendió la mano para acariciar la mejilla de Ari. Su toque cuidadoso estaba lleno de cariño y miedo. Mientras tanto, cuanto más tiempo permanecía su mano allí, más se fruncía el ceño de Ari. En sus labios quedaba una mancha de sangre seca. Lois, con su sensibilidad, notaría de inmediato que era una costra. Eddie tomó la mano de Louis y la bajó. Luego, con el pulgar, acarició los nudillos. Definitivamente, sus manos eran más gruesas que cuando se conocieron. Ya no eran las manos de un niño. Se arrodilló frente a él. Era cobarde, pero quería aliviar de alguna manera la culpa que lo ahogaba. Con la cabeza inclinada, Ari besó el dorso de la mano de Louis. Creo que debo salir al amanecer. Ante el susurro suave, la mano de Louis tembló. Está bien. Quería decirle que no fuera, que se sentía inquieto, pero no pudo. Sabía muy bien por quién estaba pasando por todo esto, y no quería obstaculizar las acciones de Ari ni desanimarlo. En cambio, inclinó la cabeza y apoyó su frente contra la de Ari. Vas a ese gremio de las sombras al que fuiste la última vez, sí. Esta vez también encenderé incienso somnífero en varios puntos del pasillo. Entendido. No me espere, vaya a dormir. Y no salga afuera. No quiero. Hoy hace especialmente frío. Al amanecer, hará aún más. Y aún así, tú vas a salir. Yo solo estoy haciendo lo que debo hacer. Yo también estoy haciendo lo que debo hacer. Esperarte. Un susurro cálido y cosquilleante cayó sobre el rostro de Ari. Ari, no seas tan frío conmigo. Cuando Siempre te preocupas por mí. Pero no puedo preocuparme por ti. Eso duele. Las últimas palabras lo dejaron sin habla. No me sabes. Yo también puedo protegerte algún día. Creceré pronto. Su aliento rozó sus labios y luego desapareció. Lois, separando su frente, besó la nariz de Ari y se enderezó. No te lastimes y regresa sano y salvo. Si pierdes un solo cabello, no te lo perdonaré. Entendido. Ari respondió con una sonrisa amarga. Justo cuando se levantaba para irse, Paul llegó con el desayuno. Sentados frente a la mesa bien puesta, ambos se cuidaron como de costumbre. Aunque intercambiaron gestos familiares, el único sonido que llenaba la habitación era el de los cubiertos chocando. Era como si hubieran vuelto a esos primeros días incómodos y extraños. Una tensión que no podían expresar con palabras pesaba sobre sus hombros sin forma. Al mismo tiempo, para engañar el instinto animal de Louis, la sombra que se había pegado a su espalda comenzó a disminuir hasta desaparecer bajo los pies de Ari. Como siempre había sido, era una sincronización casi perfecta, de la que una persona no sabía nada. No es que sea frío. Es que no quiero que se preocupe. Si va a esperarme, hágalo adentro. Con un tono brusco, Ari se preparó para partir. Había pasado un tiempo desde que Ari se había ido, y ya no podía sentir su olor o su presencia. Ante el mundo oscuro y lleno de sonidos de viento feroz, Lois suspiró y dio media vuelta. Cruzó el gran salón y subió las escaleras. Al llegar al segundo piso, se detuvo y giró hacia el pasillo en lugar de seguir subiendo. El incienso somnífero se había esparcido bien por todas partes. Como aún no había pasado suficiente tiempo, Louis movió su bastón con cuidado para no hacer ruido. Al final del pasillo, se detuvo en el centro. Ahí se quedaría, vigilando, hasta que Ari regresara. Con la esperanza de que nadie se despertara en el proceso, Louis desvió su mirada hacia el frío que recorría su espalda. Ari. Debes regresar sano y salvo. Su corazón palpitaba de manera extraña. Tal vez era por la ansiedad extrema,
o tal vez la maldición estaba reaccionando. Apretó los labios con fuerza para sofocar el fuego siniestro que intentaba levantarse. Regresará ileso. Lo prometió. Apretó con fuerza el bastón. 36. Mientras Louis tragaba su preocupación una y otra vez, Eddie se enfrentaba a una ventisca inesperada junto con el viento cortante, levantando los brazos para asegurar su visibilidad. El cielo, que antes parecía despejado, comenzó a cambiar de humor tan pronto como Eddie salió del castillo del norte. Había visto nevadas en el norte antes, pero nunca como esta. Ni siquiera las peores tormentas de nieve se comparaban. Era como si un gran agujero se hubiera abierto en el cielo, dejando caer la nieve con una intensidad fuera de lo común. Eddie sintió que, si no tenía cuidado, podría quedar atrapado en medio de la tormenta. Apretó los dientes y aumentó su velocidad. No sabía cuánto había avanzado cuando unas luces tenues aparecieron en su campo de visión. Debido al clima, el ambiente era muy diferente al de la última vez. No había mucha gente afuera, y pocas ventanas estaban iluminadas. Eddie saltó sobre los techos y llegó frente al gremio de las sombras. Desde el otro lado de la puerta, se podían sentir energías siniestras. La mirada de Eddie se oscureció. Nunca había creído que ganarse su favor sería fácil solo por haberse encontrado una vez. Aún así, están haciendo algo ridículo. Tan pronto como tocó el picaporte, la puerta se abrió sola con un chirrido. Al entrar, vio a Raven, el líder del gremio, sentado en un escritorio. Este se acercó, diciendo que lo había estado esperando. Es nuestro segundo encuentro, pero parece que ha pasado una eternidad. Ah, ¿o realmente ha pasado tanto tiempo? Los ojos verdes intensos de Raven se fijaron en la cabeza de Ari. Aunque se había sacudido la nieve del camino, la capucha de su túnica estaba desordenada, al igual que su rostro, medio cubierto por una máscara. El maldito clima debe haber hecho el viaje difícil. Debes estar cansado. ¿Por qué no te limpias con esto? La mano que le tendía un pañuelo no mostraba ninguna emoción. Aunque su saludo parecía amistoso, había una contradicción evidente en su actitud. No lo necesito. Aunque no parecía que fuera a usar un truco tan trivial, nunca se sabía. Era posible que el pañuelo estuviera bañado con algo. La desconfianza de Eri no se dio lo suficiente como para ignorar la advertencia y usarlo sin pensar. En su lugar, se quitó la capucha y la máscara, sacudiendo la nieve de su rostro. El agua congelada cayó al suelo, pero no se absorbió en ningún lugar. Ah, ¿en serio? Con una reacción tardía, Raven se encogió de hombros. Tengo uno. Eddie sacó un pañuelo tosco pero lleno de cariño que Louis le había dado y se secó la cara y el cabello. Bajo los gestos naturales, la tensión entre ellos era palpable. Tengo una pregunta. Raven volvió al escritorio y se sentó, cruzando los brazos. Honestamente, si sabías cosas que ni siquiera el conde Edlen podía anticipar, significa que tu red de información es mucho más avanzada que la nuestra. Ya lo pensé la última vez, pero en ese momento era difícil confiar en lo que decías. ¿Quieres preguntar por qué vine aquí? No. Raven movió la cabeza sin mucho significado y luego abrió los ojos de par en par. Escucha. Aunque no lo mencioné a través del mensajero, como dijiste, el segundo hijo del conde fue encerrado por una enfermedad hereditaria después de que el primero muriera durante una cacería de monstruos. Perder a 2 hijos seguidos debe haber sido un gran golpe, pero el conde Edlen nombró inmediatamente al tercer hijo, de solo 13 años, como su sucesor. Tal como dijiste. El ambiente no es bueno. Muchos en el norte están inquietos. Apenas se habían recuperado de la pérdida del primer hijo, y ahora el tercero, que ni siquiera es el segundo, tiene que tomar el mando. Es natural que estén ansiosos. Como sabes, el simbolismo de la casa del conde Edlen es enorme en el norte. Se les llama los protectores del norte.
Algunos incluso murmuran que algo le pasó al segundo hijo, que una calamidad se avecina. Algunos culpan a la maldición que pesa sobre el norte. Con las últimas palabras, el párpado de Eri tembló. No lo suficiente como para que Raven lo notara. De todos modos, esto es lo que me preocupa. Con un suspiro profundo, Raven se pasó la mano por el rostro. Sus ojos se volvieron fríos y penetrantes. ¿Qué demonios quieres hacer en el norte? Si estás interesado en la situación de la capital imperial y el palacio, parece que tu objetivo está allí. Viniste aquí como sirviente del Gran Duque, lo que significa que recibiste alguna orden. ¿Acaso tu superior te dijo que me usara a mí y a mi gremio? ¿O te peleaste con él? ¿Estás preparándote para traicionarlos con la ayuda de los nobles del norte? Necesito saber tu propósito para darte la información correcta. Eran preguntas afiladas como cuchillas. Era un momento en que entendía por qué la ventana de estado lo describía como alguien con habilidades excepcionales. Aunque no sabía mucho sobre él, podía hacer tales deducciones con solo unas pocas piezas de información. Era una señal de que no solo tenía un buen instinto, sino también una mente aguda. Eres precipitado. ¿Qué? No te equivoques, no somos compañeros. Ni lo somos, ni lo seremos. Ari le arrojó una bolsa de monedas. Raven la atrapó al aire y frunció el ceño. Es el pago por este encargo. Deja de lado las tonterías y cuéntame sobre los movimientos de los nobles del norte. Su vida cotidiana, sus riquezas y logros, sus puntos débiles, etc. Tú me das esa información detallada, y si estoy satisfecho, te daré algo útil a cambio. Ja. Raven le devolvió la bolsa de monedas a Eri con una sonrisa burlona. No podía evitar pensar que este tipo no era fácil de manejar. Nada era más desagradable que ser manipulado por alguien cuyo verdadero rostro no podía discernir, pero aún así, sentía curiosidad. Su apariencia delicada era cautivadora, pero su mirada, llena de intenciones ocultas, hacía que la espina dorsal de Raven se estremeciera. Con solo una mirada, era difícil apartar la vista. Su belleza casi monstruosa hipnotizaba. Era una suerte que hubiera nacido hombre. Si fuera mujer, habría causado la caída de un país. Raven sonrió con una esquina de la boca levantada, pensando en eso. No espero recibir la información que das gratis. Te proporcionaré cosas que te satisfagan. Así que tú también hazme feliz. Con un movimiento suave, Raven se apartó el cabello blanco como la nieve y levantó la barbilla. Eso parecía ser una señal, ya que las energías que lo rodeaban desaparecieron. Aunque era solo su segundo encuentro, ya era demasiado tarde para retroceder. Había descubierto el secreto que la casa del conde Edlen escondía. Así que lo único que podía hacer era observar a este interesante individuo y obtener todo lo que pudiera de sus aventuras. Una sonrisa amplia se dibujó en el rostro de Raven. Comenzó una negociación tácita, utilizando las cartas que cada uno tenía. Contrario a lo que esperaba, que Raven soltaría información poco a poco para probarlo, este le proporcionó detalles minuciosos desde el principio, sin necesidad de que Ari hiciera preguntas. Era evidente que prefería hacer las cosas bien y con certeza. Naturalmente, la conversación se alargó, y el tiempo que pasaron allí también aumentó. Cuando Eri sintió que ya había obtenido lo que necesitaba, se volvió a poner la máscara. La expresión impasible de Raven se tensó de inmediato. Aún no he terminado de hablar. Además, ¿qué? ¿Acaso piensas irte sin más? Si no me voy pronto, podría ser peligroso. La tormenta de nieve seguía cayendo con fuerza. Para llegar a tiempo, tendría que salir ahora mismo. Eri le arrojó la bolsa de monedas a Raven. Aparte, no pienso irme sin más. Ja. Sabiendo perfectamente que no es este miserable dinero lo que realmente quiero, ¿por qué sigues diciendo eso? ¿Necesito explicarlo?
A partir de ahora, envíame noticias sobre los nobles del norte una vez a la semana a través del mensajero. Si es urgente, contáctame de inmediato. Hoy será la última vez que venga al gremio. Y eso no es poca cosa, glotón. La información que había proporcionado era satisfactoria, pero no lo suficiente como para revelar sus cartas. Si la daba tan fácil, no sería información valiosa. Cuanto más valioso era algo, más cuidadoso debía ser al manejarlo. Lo mismo aplicaba al tratar con personas. Hacer que el otro sintiera que necesitaba más era la forma de ganar ventaja. Cuento contigo de ahora en adelante. Con la capucha puesta, Eddie se dio la vuelta y se fue. Raven extendió la mano, pero Eddie desapareció sin dejar rastro antes de que su manto pudiera tocarlo. Una vez más, Raven se quedó solo, mirando la puerta que se balanceaba con el viento, frotándose el rostro con irritación. Vaya, maldita sea. Ese tipo. ¿Qué demonios es esto? Sentía un ardor en la nuca, aunque no lo habían golpeado. Maldito bastardo hermoso.